Me presento, mi nombre es Camilo Osvaldo, estudiante del Colegio Umbral de Curauma. Además de esto también formo parte activa del Electivo de Humanidades y también del taller de Filosofía, que es dirigido por el profesor José Díaz Lebel. Él hace un par de días me informó de que podíamos participar en este seminario de filosofía, lo cual me alegró enormemente, ya que hace mucho tiempo le llevaba comentando que quería participar de algo así, en donde pudiese interactuar con muchas más personas que amen esta misma disciplina. Bueno, agradezco muchísimo a los organizadores de este evento por darme esta oportunidad. Y eso, ahora pasaremos a lo académico. Bueno, ya pasamos a lo académico. Se nos indicó partir desde la premisa o problemática, el sentido de la existencia en tiempos de adversidad. Infiero desde un comienzo que la búsqueda de una explicación a la existencia ha estado presente desde los comienzos del hombre, al hombre entendiéndose como humano. O sea, lo que quiero decir es que no tiene ninguna orientación sexual o sexo. En fin, la filosofía ha estado presente desde diversas corrientes, es decir, hoy intentaré fundamentar mi entendimiento de la existencia desde mis bases existencialistas o sartreanas. Jean-Paul Sartre, es decir, el filósofo que hoy día escogí para fundamentar mi entendimiento de la existencia, es considerado el padre o la figura más emblemática o célebre del existencialismo, corriente la cual nace con Søren Kierkegaard. Ojo que hay que diferenciar el existencialismo cristiano del ateo que promueve Sartre. Cabe también agregar que la figura emblemática que fue Sartre para su época. Se infiere que Sartre tuvo cercanía con varios intelectuales de élite de su época, de esa Francia del 68. Tuvo amistad con Albert Camus, el padre del absurdismo, y otra figura muy célebre en el existencialismo. Además mantuvo una relación con Simone de Beauvoir, la filósofa considerada como la madre del feminismo. Además de esto también mantuvo una relación con el filósofo Ponty o también con otro amigo que era Michel Foucault, el cual es considerado como el padre de los estudios de la normalidad y del poder. En fin, podemos decir que Sartre estuvo rodeado de figuras históricas para la filosofía y el mundo. Por mis lecturas de Sartre voy a inferir desde que su tesis principal, parafraseo totalmente, es que el hombre está condenado a existir en su libertad. Sartre se considera un ateo y niega una naturaleza universal humana, lo cual fundamenta con una de sus frases más célebres: el hombre está condenado a ser libre. Es decir, somos nosotros mismos quienes nos debemos definir. Somos nosotros mismos quienes nos debemos definir. El hombre no viene con un propósito definido. Al contrario, según Sartre, el hombre crea su propósito en la vida. Claro, hay que inteligir o entender a qué se refiere con Sartre cuando habla de libertad, ya que Sartre nos habla de una libertad de conciencia, la cual nos permite tomar decisiones, aunque éstas no se encuentren condicionadas con nuestro contexto. El hombre es lo que hace, con lo que hicieron de él. Sartre en esta frase nos expone cómo nuestra existencia puede estar condicionada con lo que nos toca, con nuestro contexto. Un ejemplo de esto puede ser la familia que nos toca, el idioma al cual aprendemos, la nacionalidad, la que nos darán. O sea, lo que quiero decir es que el contexto puede condicionar mucho de nuestra vida. Hay cosas que no podemos coger, como estas cosas que acabo de nombrar. Con todo esto, Sartre, aún así, dice que en algún punto tendremos una libertad para escoger otro tipo de decisiones, como a la universidad a la cual iremos, o la carrera a la cual escogeremos. Otra cosa que Sartre diferencia en la existencia es la diferenciación que existe entre la conciencia de las cosas y la conciencia de los hombres. Bueno, Sartre en su tesis principal de filosofía, es decir, El ser y la nada, libro célebre, él expone dos términos: el ser en sí y el ser para sí. Estos términos no los pasaré a profundizar, pero los invito a buscar más sobre Sartre. En el existencialismo es un humanismo, nos da un ejemplo de esto, cuando nos cuenta cómo se crea el abrecartas. A diferencia de un ser humano, el abrecartas
nace o se crea con una función determinada. En el caso del ser humano, Sartre nos dice que la existencia precede a la esencia. Es decir, todo lo que el hombre es, se va formando durante el trayecto de su vida. Un ejemplo que nos da Sartre en el existencialismo es un humanismo, es que somos una hoja en blanco cuando nacemos. Y a lo largo del trayecto de nuestra vida nosotros vamos llenando esa hoja, con información, con nuestros gustos, etc. Llevando esto al contexto de la exposición, pienso más que nunca que las palabras que nos daba Sartre cuando nos invitaba a comprometernos con nuestra existencia, a hacernos responsables de nuestras decisiones, toman más vigencia que nunca. Un ejemplo de esto podría ser el utilizar el cubrebocas o mascarilla a la hora de salir a la calle. Como ya decía Sartre, también hay una responsabilidad colectiva, ya que al asumir utilizar un cubreboca, una mascarilla, no solo estamos beneficiándonos a nosotros, sino también estamos beneficiando a toda la sociedad. Lo que quiere decir Sartre en pocas palabras es que nuestra decisión puede comprometer a toda la humanidad. Puede ser muy exagerado lo que dice Sartre en el existencialismo en el humanismo, pero es una invitación que nos da a comprometernos totalmente con la existencia. Bueno, daré un último ejemplo de lo que entiende Sartre como responsabilidad. Él en el existencialismo es un humanismo, quiero decir, este libro, lo invito a leer. Nos da un ejemplo de su vida. Él dice que él cuando estaba haciendo clases en la universidad, un alumno se acerca a él a pedirle un consejo. Este alumno se encontraba en una posición complicada, ya que hace poco había muerto su hermano en la guerra en Alemania. El chico sentía una sed de venganza, de ir a luchar por su país y a la misma vez vengar la muerte de su hermano. Pero a la misma vez sabe que su madre hace poco se separa de su padre y acaba de perder un hijo. Entonces sabe que si él va a la guerra y muere, su madre va a quedar expuesta tal vez a la muerte porque uno de los motivos que motiva a su madre a seguir viviendo es la vida de él. Sartre decide no tomar una posición y dice que un existencialista no debería opinar, porque él invita a que cada persona tome la decisión por su cuenta, que no excuse su decisión en otra persona, ya que si él quiere decidir ir a la guerra, debe hacerse responsable de esto. En fin, Sartre le niega el consejo y él le dice que cuando él acudió a Sartre, él ya tenía una decisión tomada, ya que toda persona cuando acude a alguien sabe el contexto de ese alguien. Esa persona, Sartre nos da un ejemplo, que si esa persona es un sacerdote, un monje, un cura, va a ser posiblemente ortodoxo o va a ser conservador. Entonces, si le preguntas sobre el aborto, obviamente su opinión no va a ser totalmente objetiva. En fin, Sartre nos invita a que tomemos las decisiones por nuestra cuenta, y eso es la invitación que nos hace Sartre. Bueno, de esta manera finalizaría mi exposición. Espero haber cumplido con las expectativas de la invitación y reitero mi agradecimiento por esta oportunidad. En fin, hasta pronto.